Buen día, ingeniero, buen día, compañera. Esta es la video para poder explicar sobre la resolución del laboratorio 4, en la cual el laboratorio 4 nos pide que sobre el cálculo de fasores, ¿no? Y podemos usar diferentes tipos de calculadoras científicas para poder calcular y poder calcular el proceso. De acá nos piden para poder transformar de coordenadas rectangulares complejas a coordenadas polares y de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Y después realizar tres ejercicios con combinación de todos estos tipos de casos, en la cual voy a proceder a explicar. Primero tenemos que entender la regla básica de lo que en sí es la transformación, que tenemos de coordenadas cartesianas para coordenadas polares, en la cual tenemos los componentes del componente real y el componente imaginario, y para poder transformar a coordenada polar, lo que tenemos que hacer es sacar el módulo de los componentes reales e imaginarios, tal cual como estoy presentando en este momento, y sacar el arco tangente de los dos componentes para que podamos encontrar el ángulo, y así lo podemos encontrar en forma polar. Para esto podemos usar diferentes tipos de calculadoras digitales que tenemos, o nota en internet o por medio de aplicaciones móviles. Lo mismo acá en cambio procedemos aplicando la teoría para poder hacer la transformación también de coordenadas polares a coordenada cartesiana, y acá tenemos, acá hacemos lo contrario, tenemos el módulo y lo multiplicamos por el coseno del ángulo dado más el seno del ángulo dado, que esto es aplicando la regla de Euler para planos complejos y de transformaciones de polares a complejos. Entonces, aplicando la fórmula de Euler, entonces obtenemos al final el componente en el campo real y el componente en el plano complejo. Aplicando tal como se muestra acá. Y este resultado lo podemos obtener asimismo aplicando cualquier tipo de calculadora científica al respecto. Acá tenemos como un proceso del ejercicio 1. Un ejemplo de una calculadora que podemos presentar es la que voy a poner a continuación para poder realizar el primer cálculo, para poder encontrar el módulo del complejo. Por ejemplo, tenemos el valor de A, que es del campo real. En este caso podemos usarlo 4.3. El valor del B en el campo imaginario, que en este caso tenemos menos 2.8. Calcular, y acá tenemos el módulo para proceder a hacer la transformación a polar. En ese caso también podemos usar este otro tipo de calculadora, donde en cambio acá tenemos el componente real menos 6, el componente complejo 3.2, realizamos el arco tangente, tal como está mostrando acá. Entonces tenemos el ángulo que comprendido en este campo es de menos 61.928 grados. Este es un ejemplo de cómo podemos aplicar con diferentes tipos de calculadoras digitales. Ahora vamos a explicar el paso a paso del ejercicio 1. El paso a paso del ejercicio 1 es que tenemos planteado esto. Está en plano real y en plano complejo. En este caso nosotros procedimos a hacerlo, ¿cómo es esto? Hacerlo transformando todo a plano rectangular, porque esto es una manera más fácil de poder entenderlo. Y lo aplicamos de una fórmula de que si multiplicamos por un menos j, para poder transformar el signo de lo que está adentro. Y hacemos este proceso para poder hacerlo de mejor manera con el otro campo que tenemos calculado. En este caso de acá tenemos la coordenada polar, aplicamos el mismo proceso y tenemos las coordenadas rectangulares. Acá aplicamos lo mismo, acá ya tenemos la ley de signos, y tenemos todo en coordenadas rectangulares. Entonces, al final tenemos la respuesta en coordenada rectangular.
que es lo que está planteado ahí, pero también nos pide el ejercicio a coordenada recta, a coordenada polar. Entonces volvemos a hacer el proceso anterior, encontramos el módulo con sus componentes, el arco tangente de los componentes, entonces así encontramos el módulo y el ángulo. Ese sería la parte del ejercicio 1. Lo mismo procedemos a la parte del ejercicio 2. Acá también procedemos todo, transformarlo en coordenada rectangular, que es una mejor manera que nosotros podemos procesarlo. Y las partes que tenemos con coordenada polar procedemos a transformarlas. Para después poder unirlo total el ejercicio a coordenada rectangular y después transformarlo a coordenada polar. Lo mismo en el ejercicio 3. Procedemos a transformar procedemos a transformar para recordarnos cuáles son los ejercicios. Son estos de acá. Que tenemos la parte polar y parte rectangular, parte rectangular, parte polar y parte polar. Las partes polares es lo que procedemos nosotros a transformarlas y le transformamos en coordenadas rectangulares para poder facilitarnos en el cálculo. Y acá encontramos el valor en coordenada rectangular y aplicamos el mismo proceso matemático para la forma polar. Bien, esto es lo que se puede mostrar aparte la parte del trabajo. Y nosotros hemos comprobado también con otra tipo de calculadora, una calculadora digital. También hemos procedido a comprobar qué es lo que tenemos planteado en el informe. Y comprobamos los valores y son los mismos valores que tenemos nosotros calculados. Con todo eso, les agradezco por su atención.